Impartición. Quiero hablarles hoy acerca de cátedra de impartición. Y estoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, el versículo 21. Aleluya. 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 Así dice la Escritura. Evangelio según San Juan, el capítulo 20, el versículo 21, en el nombre de Jesús. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Amén. Amén. Y voy a hablarles hoy de cátedra de impartición, en la serie La Cátedra de Jesús. La impartición. ¿Saben que en los últimos tiempos hemos visto cómo se maneja la impartición? Pero en término bíblico, la impartición la hacían los padres, la hacían los maestros, la hacían los líderes espirituales, hacían imparticiones. Hoy cualquiera puede hacer impartición sobre la gente. De hecho, vivimos en una época y tenemos una generación que le gusta que le hagan imparticiones, a tal punto que se dejan impartir de gente que ni conocen. Los tiempos han cambiado y nos hemos vuelto algunos dependientes de la impartición que hagan sobre nosotros. Y pareciera que hay una sed de que la gente nos imparta, pero no estamos conscientes de lo que significa impartir. Jesús nos dio cátedra de impartición, y Él, como maestro, como líder, como Señor, impartía sobre sus discípulos, y lo hacía de manera certera. También los apóstoles hicieron imparticiones. Ahora, en la impartición tenemos que darnos cuenta que la gente nos da lo que ellos tienen. Hemos confundido el ministerio profético, y casi siempre los profetas terminan impartiendo. Y el profeta tiene un mensaje, tiene una palabra que el Señor nos mandó, y lo único que tiene que hacer es darnos esa palabra. Está de mí que yo me deje impartir del que me está dando la palabra, porque a Él lo mandaron a darme una palabra, no hacerme impartición. Lo mandaron a darme un mensaje, y el mensaje no es de Él, sino de parte del Señor para nosotros. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando alguien viene a impartirnos algo, nos imparte otra cosa. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero si no se ha dado cuenta, es así, que hay ocasiones donde alguien impone la mano sobre usted, y cosas que usted tiene controladas como que se le descontrolan. Hay áreas de nosotros que nosotros estamos batallando para mantenerla bajo control, bajo dominio, y poder agradar a Dios. Pero viene alguien que en su vida él o ella no tiene controlada esas áreas que nosotros tenemos controladas, y cuando nos imponen las manos nos alborotan a nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos están impartiendo lo que ellos tienen. Y ellos tienen muchas cosas. Por eso, un creyente inteligente no se deja poner la mano de todo el mundo.
En mi experiencia, una de las primeras situaciones que tuve en una congregación fue justamente por eso. Alguien vino a poner la mano sobre mí. Estoy hablando del principio del ministerio. Estoy hablando año 1988. Algunos no habían nacido, ya son líderes hoy. Pero todo ocurrió porque en ese momento comencé a desarrollar el discernimiento. Y cuando me tocaron, yo reaccioné. Tengo derecho a reaccionar. Y yo no estoy en pecado porque le quite la mano a alguien que venga a ministrarme, bajo ninguna circunstancia. Porque todo el que va a hacer algo en mi vida tiene que tener mi permiso. Inclusive el Señor requiere mi permiso. Aleluya. El Señor me dio una voluntad. De esto vamos a hablar el primer domingo. Y esa voluntad, Él mismo no la vulnera, sino Él anda detrás de mí a convencerme para que yo le permita. O sea que Él no impone. Ahora, como no manejamos a veces algunas situaciones, somos capaces de aceptar cualquier cosa. La reacción fue fuerte. A partir de ese momento, algunos que estaban en esa actividad comenzaron a verme diferente. Comenzaron a verme como alguien que quiere controlar el Espíritu Santo. Porque lo que yo sentí no fue bueno. Hay gente que te pone en la mano y tú sientes como que te alteran cosas y hasta dolor de cabeza le dan a uno. Pero por favor, viejo. ¿Pero por qué? O sea, entonces, la Escritura dice que el pueblo se había perdido por falta de conocimiento, porque el pueblo desconoce cosas. Y entonces prefieren que le alboroten algunas cosas en ellos antes que expresar lo que están sintiendo. Hay personas que por su situación espiritual no están en autoridad, por su situación espiritual no deberían imponer la mano sobre la gente. Y cuando imponen la mano sobre la gente, lo que hacen es que aceleran cosas que ellos tenían controladas, porque le dan lo bueno que tienen y lo malo que tienen. Cualquiera puede conocer la palabra de Dios, pero cualquiera no puede vivir en santidad. Cualquiera puede dar una palabra, pero no está en capacidad necesariamente de impartir cosas buenas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que nos hemos hecho dependientes y casi siempre andamos buscando que alguien nos toque. Y la gente que más son tocados son los que más necesidad tienen de ser tocados. Aleluya. Es malo la impartición en ninguna manera, pero la mano en la cabeza de la mujer la pone su marido, la pone su papá. Y en ella le imparte. Cualquier pasa cantando, no tiene que ir a tocarte en la cabeza. No es necesario. Dame la palabra. ¿Qué tienes para mí? ¿La obra la hago yo o la hace el Espíritu Santo? La hace el Espíritu Santo. Las imparticiones la hacen las personas que están en autoridad sobre nosotros. Son los que hacen imparticiones. No es cualquier persona. El que está en autoridad sobre ti.
esté en autoridad sobre ti, te puede hacer impartición. Ahí está en el Antiguo Testamento. Los padres acostumbraban a esto, a bendecir a los hijos. Hoy hay mucha gente que se le ha declarado una palabra de maldición por sus propios padres, porque los padres le han impartido maldición. Pero los padres están llamados a impartir bendición, no maldición. Lo triste es que hay creyentes que están impartiendo maldición sobre sus propios hijos. Y por eso sus hijos no avanzan, porque lo que le han declarado, lo que le han impartido, es todo lo contrario a lo que debieron haberle dado como padres, porque tienen autoridad. Y cada palabra del padre viene a marcar el hijo, porque tiene autoridad. Y por eso tenemos que saber qué palabra le declaramos a nuestros hijos. Si él es inútil, tú lo has declarado y tendrás un hijo inútil. Y si él es útil, él para ti será un inútil, porque como tú lo ves así, eso es lo que le ha declarado, él no va a pasar de ahí. Ahora, Jacob recibió la impartición de lo que ya Isaac había recibido en Abraham. Él se lo impartió a Isaac. Y cuando Isaac lo recibe de Abraham, Isaac se lo imparte a Jacob y le declara la palabra. Observe qué palabra le declara. Palabra de bendición. Y algo más, le delegó lo que en él había sido delegado. Y por eso Jacob es hoy el padre del pueblo de Israel. Ahora, Jesús también hizo imparticiones a sus discípulos. Hay una impartición que se da a través de la enseñanza, que se hace de corazón a corazón. Un maestro le da una enseñanza a un estudiante suyo, a un discípulo, y lo hace a su corazón. Imparte algo directamente en su corazón o en su espíritu, por medio de la enseñanza, del conocimiento. Y ocasionalmente lo puede hacer tocando las personas en un momento determinado. Pero la mayoría de las imparticiones del maestro se da al espíritu y al corazón de sus discípulos directamente. Observen el ministerio de Jesús. La mayoría de las imparticiones de Jesús fueron directamente al espíritu y al corazón de sus discípulos, con el propósito de que esa palabra se quedara con ellos y ellos puedan vivirla. Por eso también pudiera pasar que en una impartición no necesariamente la gente esté dispuesto a aceptar el desafío. Y una de las cosas que el Señor impartió a sus discípulos fue paz. Paz. No solo como señal de saludo, que era en Israel, acostumbraban ese saludo de shalom, de la paz de Dios, de paz, sino también que Él le impartió a sus discípulos paz, le enseñó a vivir en paz. Y le dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. En ese momento lo estaba comisionando. Y cuando dijo esa palabra, dice la Escritura que sopló. Y le dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo? Que le impartió el Espíritu Santo.
porque lo iba a enviar. Y todo el que es enviado tiene que tener un respaldo, tiene que tener una investidura, tiene que ser un embajador, va en nombre de, eso fue lo que hizo. Y para representar el reino de Dios necesitamos recibir el Espíritu Santo. Inclusive los apóstoles, cuando iban a una iglesia de visita de las ciudades de alrededor, le preguntaban: ¿han recibido el Espíritu Santo? Le decían: no, en algunos sitios no, en otros sitios ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Dice la Escritura que le impartían, le imponían las manos y le impartían el Espíritu Santo, porque ellos estaban en autoridad. Porque un apóstol, un pastor, tiene autoridad en una comunidad de creyentes, donde ejerce su ministerio y puede impartir. De esa misma manera, Jesús impartió sobre sus discípulos y le hizo una gran impartición. Sean llenos del Espíritu Santo. Y en ese momento sopló sobre ellos. ¿Saben qué? Cuando sopla sobre alguien, ¿le está dando lo que tienes a esa persona? Que cuando alguien sopla sobre ti, ¿te está dando lo que tiene? No solo te puede impartir una faringitis o alguna situación de salud, sino que también te puede impartir inclusive situaciones espirituales. ¿Sabía eso? Aleluya. Aleluya. Entonces Jesús, como maestro, con autoridad, sopló el Espíritu Santo sobre ellos, porque Él había sido comisionado y había sido lleno del Espíritu Santo. Recuerden que Jesús fue hombre, fue humano, fue como nosotros, con todas las debilidades, solo que Él controló sus debilidades y no cayó en pecado. Ahora, en la Escritura dice que cuando Él fue bautizado, que sube del agua, el Padre le impartió, ¿qué le impartió? El Espíritu Santo. Y aquello que había sido impartido sobre Él tenía la autoridad para impartirlo sobre sus discípulos. Y tenía que hacerlo antes de que ellos salieran. Él lo mandó a revolucionar sus comunidades, a revolucionar sus casas. Y necesitaban, para poder producir una revolución, estar llenos del Espíritu Santo. Y entonces le dice: a quienes les remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se lo retuviereis les serán retenidos. Le da una impartición. Y luego aquí le imparte en el 23 autoridad, inclusive para decirle a la gente que sus pecados son perdonados. No para perdonar pecados, sino para declarar a la gente perdonados de pecados. Y eso es sumamente interesante, porque cuando alguien decide aceptar a Jesús como su Salvador, nosotros lo declaramos salvo, pero no le perdonamos sus pecados, sino que le decimos que sus pecados han sido perdonados por el cielo, porque ellos lo han confesado previamente. Entonces impartió autoridad, y dentro de la autoridad que se ha impartido a los creyentes y a la iglesia está la de declarar libre de pecado a la gente. Inclusive hay gente por la que usted no ora por ellos,
sino que usted dice, se ha convertido tantas veces que ya ese no tiene salvación. Ni siquiera ahora. Inclusive por nuestros hijos, que tienen conductas inapropiadas y que se sublevan en ocasiones, en vez de declararle la palabra que pueda fortalecer su autoestima y él permanecer firme en Dios, lo que hacemos es que le declaramos una palabra contraria. El Señor ha impartido a sus hijos la autoridad para declarar libre de pecado a la gente, o para declarar a la gente perdidos. No sé si sabían que hay muchas cosas que dependen de nosotros. Y hablo de nosotros como iglesia. Y hablo de nosotros lo que somos padres. Hay muchas cosas que dependen de nosotros. Y las cosas que nosotros no hacemos, que no organizamos y que no traemos solución, se quedarán así. Porque dependen de nosotros. Una iglesia pasiva, alrededor se muere mucha gente sin Cristo. Porque hay algo que depende de nosotros. Y es acercarnos para darle la palabra, que reciban la palabra y que también reciban la salvación. Por eso, en Mateo 28, 18, Jesús le dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, tengo la autoridad en el mundo físico y en el mundo espiritual. Tengo la autoridad, toda se me ha entregado para hacer lo que fuere. Tengo esa autoridad. Porque se había impartido sobre él por el ministerio que tenía Jesús. Profeta, sacerdote, rey. Para cumplir su ministerio terrenal necesitaba recibir como hijo de Dios toda potestad, toda autoridad condensada en el cielo se le impartió a él. Y él dice, yo la tengo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sabe qué? Impartió sobre sus discípulos lo que en él había sido impartido. Nosotros no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Y para impartir sobre la gente tenemos que saber qué cosa estamos impartiendo. Porque a la gente que está en autoridad puede impartir. Y Jesús entonces le dice, como yo tengo todo poder, toda autoridad, ahora yo la imparto sobre ustedes. Y no solo la impartió sobre los creyentes que estaban con él, sobre sus discípulos, sino que lo hizo para la iglesia. La iglesia ha recibido una impartición del Señor. Los creyentes hemos recibido del Señor una impartición de su autoridad. La autoridad que estaba en Cristo ahora está sobre la iglesia. Y dice, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dio la autoridad para hacer a la gente discípulo, le dio autoridad para bautizar a la gente y le dio autoridad para enseñar a la gente. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, le imparto lo que yo he recibido para que ustedes puedan darlo a la gente. Yo los envío, pero no lo está enviando vacío. Primero, sopló el Espíritu Santo. Primero impartió paz. Segundo, sopló el Espíritu Santo. Tercero, le dio autoridad. Entonces la iglesia ha recibido la autoridad delegada por medio de la impartición que hizo Jesús sobre nosotros. Tenemos la delegación de la autoridad que el Señor recibió, nos las ha entregado. Dice en el Evangelio según San Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquí se reúne con ellos y lo primero que hace es reprocharle.
Porque el que esté en autoridad sobre nosotros puede reprocharnos. Lo estás haciendo mal, no lo has hecho bien, no has tenido fe suficiente, no te has atrevido a hacer lo que yo dije que haga. Le llama la atención. Ahora en el 15 dice, y le dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Inclusive le dio autoridad, aquí de nuevo, para la salvación y la misma condenación. Pero la autoridad que debemos utilizar es la de la salvación sobre la gente. Eso es lo que tenemos que impartir sobre la gente. ¿Qué vamos a impartir? Lo que el Señor nos ha impartido, que demos a la gente salvación. Ahora, el que no ha creído, por no creer, por no aceptar, ya es condenado. Y dice el 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea, hizo una impartición de autoridad y aquí específica. Le dice, le doy autoridad para que echen fuera todo demonio. Impartió autoridad sobre los espíritus del mal. Él mismo ha establecido, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Dice, no prevalecerán, no la dominarán, no la controlarán. No dirigirá el infierno la iglesia. Cuando la fuerza del infierno llega a la iglesia, ahí se detiene, porque no se le permite ejercer autoridad sobre la iglesia, sino que la iglesia tiene por impartición autoridad sobre todo espíritu. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que la cobardía y el mal uso de la impartición nos ha llenado de miedo. Hemos visto cómo algunos han mal utilizado la impartición y eso nos ha dado miedo. Y otros somos cobardes cuando el enemigo ataca, porque parte del pleito del infierno está ligado al aparataje, está ligado a la bulla y al temor, para que nosotros no entendamos que tenemos autoridad sobre esos espíritus. El Señor ha impartido a sus hijos autoridad sobre todo espíritu. Ahora solo tienen autoridad de los espíritus de maldad aquellos que han creído la palabra y aquellos que ejercitan esa palabra. Donde quiera que haya un espíritu de maldad, no importa el rango, no tiene autoridad sobre ti. Tú puedes ordenar la distancia y tiene que mantenerse a distancia para controlarlo y para echarlo fuera. O sea, no puede operar sobre ti y tú tienes autoridad para sacarlo. Aleluya. Y también se le impartió a la iglesia para hablar nuevas lenguas, una impartición para hablar nuevas lenguas, que puede ser desde un idioma extranjero sin haberlo estudiado, o puede ser la lengua que hablan los ángeles, lo que fuere. El Señor le ha hecho a la iglesia una impartición sobre géneros de lengua, para hablarla cuando fuere necesario. ¿Qué ocurre? Que el mal uso de algunas personas de esa autoridad hace que otros menosprecien lo que Dios ha establecido. Y porque alguien esté mal usando algo, no significa que yo lo voy a menospreciar. El Señor nos ha impartido la autoridad, nos ha impartido poder sobre todo espíritu y nos ha dado el poder para hablar nuevas lenguas. Ahora, ¿hemos entendido nosotros esa palabra? ¿Recibimos esa impartición como iglesia? ¿Estamos en capacidad de vivir esa palabra? Es posible que nos hayamos desenfocado en un momento determinado y lleguemos a decir, como han dicho algunos,
que para salvarse hay que hablar lenguas, porque no interpretaron el asunto. Y como lo malinterpretaron, hay alguien que termina diciendo, no, yo no creo en eso. Es una impartición que nos ha dado, y la salvación es otra cosa. La salvación es un regalo obtenido en la cruz mediante el derrame de Jesús de toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y cuando confesamos nuestros pecados y aceptamos el sacrificio de Cristo, recibimos ese regalo. Porque alguien ha malinterpretado alguna impartición, nos hemos quedado. ¿Qué significaba? ¿O qué significa que la iglesia puede tener una lengua diferente a la que habla, a la que ha nacido? Eso en términos espiritual tiene un peso específico. No solo para dar un mensaje a alguien que habla una lengua diferente a nosotros, sino para tener una conversación con el Señor, a tal punto que el apóstol Pablo está diciendo que no necesariamente tenemos frutos visibles cuando hablamos en lengua, porque es algo que ni siquiera está en la dimensión de lo natural. Las lenguas no pertenecen a la dimensión de lo natural. Por eso ocasionalmente no sabemos lo que está pasando con nosotros cuando hablamos otra lengua. Por eso dice que nos quedamos sin fruto, porque no pertenece a la dimensión de lo natural, donde opera el tiempo, el espacio y la materia. Es diferente. Cada una de las imparticiones que el Señor ha hecho sobre sus hijos, sobre sus discípulos, sobre la iglesia, es porque la iglesia lo necesita. Hay un momento donde nosotros, guiados por el Espíritu de Dios, podemos inutilizar, impedir cosas que están ocurriendo, que nadie de los que están aquí sabe que está ocurriendo. Porque ocurren cosas en el mundo espiritual que mucha gente no tiene la capacidad para percibir. Lo establece la Escritura. El hombre natural no percibe, no puede percibir lo espiritual. Y posiblemente que yo escuche a alguien hablando en lengua pueda pensar que es inoportuno en el momento en que lo está haciendo. Sin embargo, hay algo que se está estableciendo en el mundo espiritual que la gente que está ahí no lo está entendiendo, y hay algo que se está rompiendo. Y el Señor la impartió como estrategia. Y lo que Él impartió es estrategia del reino. Y una de las estrategias del reino de Dios es descubrir lo que Satanás está proyectando, lo que está trabajando, lo que él está tramando. Porque Satanás, cuando lo descubren, se avergüenza. Y eso es lo que puede pasar. Que como el Señor nos impartió esa capacidad, y que nosotros no dejemos que el Espíritu lo haga, o no podemos cultivar esa área, hay cosas que no podemos establecerla. Por eso hay mucha gente que está aquí que no sabe que cuando el Señor le revela algo o pone algo en su corazón para que lo haga, no debería dejar de hacerlo. Dios lo está mandando a hacer porque Dios quiere impedir lo que el enemigo está tramando en secreto. Y por eso en algunas ocasiones tenemos visiones, tenemos éxtasis, tenemos revelaciones y tenemos sueños, donde recibimos cosas que es para impedir, no es para que nos conformemos con que hemos recibido eso, sino para impedir lo que en el infierno se está preparando. Dios te lo está revelando para que lo impida, para que no deje que eso ocurra, porque tú estás en autoridad. Porque se pudieran estar dando algunas situaciones en términos espirituales en cualquier reunión que nosotros tenemos, y hay gente que no sabe lo que está pasando. Pero el Espíritu Santo levanta a alguien con un idioma diferente al que están hablando los demás, pero le está mandando un mensaje de autoridad al que está sentado, que está tirando la contraria, y lo desestabiliza. Dios lo hizo, y lo que Dios impartió sobre la iglesia es porque la iglesia lo necesita. Aleluya, aleluya. Por eso, en una celebración en esta casa, están en libertad de hacer aquello que el Espíritu ha impartido sobre la casa.
y sobre ti. Y hay espíritus de maldad que se sujetarán con estrategia de reino. Por eso, lo que tú no entiendas que está pasando alrededor de ti, no te distraiga. Concéntrate en Dios y en sus principios. Y tú no dependes de la vida de los otros, tú dependes de una relación íntima con Dios, que es lo que determina tu relación con Él, no de lo que esté pasando alrededor. Ahora, Dios tiene gente para cuidarte a ti. Y posiblemente hay gente que habló lengua en un momento, en una celebración, y lo hizo a favor de ti, porque hay algo que está ocurriendo contra ti en un momento, y lo que está haciendo es que te está cubriendo. Y como pudiera ocurrir, alguien menosprecia lo que le sirve de beneficio. Eso solamente lo sabe Dios, lo que se está declarando a tu favor. Ahora, a la iglesia se le ha impartido autoridad para hablar géneros de lenguas. No para que la aprenda en una escuela, porque lo que se aprende en una escuela no es necesario, ¿verdad?, en una actividad determinada hacerlo como para brillar o para que la gente sepa que podemos hablar alguna lengua, sino para que el Espíritu Santo la proporcione con el propósito de hacer efectivo el plan de Dios en un momento determinado. No para que entremos en crisis y en ansiedad para hablarla, sino para que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios y hacer todo aquello que Él nos ha entregado en este tiempo. Le dio tal autoridad, le impartió Jesús a sus discípulos, que le dijo que aun cuando tomaren en la mano serpiente, no le va a afectar. Le dio tal autoridad que le dice que aunque bebieren cosas mortíferas, aunque alguien intente envenenarte, no podrá tener efecto en ti porque tú tienes autoridad. Bendigo el nombre de Dios. Bendigo el nombre de Dios. Si usted ve, está contra el miedo, porque le dio autoridad contra el miedo. No tengan miedo, yo le estoy mandando y le estoy dando, impartiendo una autoridad a tal punto que a cualquier lugar donde lleguen, todo se sujetará a ustedes, inclusive las víboras se sujetarán a ustedes. Ustedes están sobre ellas. Aleluya. Y si le dieren cosas mortíferas, la Escritura dice: no tentará al Señor tu Dios. Porque hay gente que se la están jugando y están cruzando la línea divisoria entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No te la juegues. No tiente al Señor tu Dios. Pero si alguien intenta cortar tu estadía en esta tierra, tú estás en autoridad para vivir el tiempo que Dios dijo que tú vas a vivir. Porque estás en autoridad. Una autoridad se ha impartido sobre ti, que ninguna persona decide sobre ti sino el cielo. Estás en autoridad. Y hablo con gente que sabe que tiene autoridad y que ha recibido de parte del Señor autoridad, porque Él lo ha impartido sobre sus hijos. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Inclusive sobre ti mismo, sobre ti misma si está enferma. Aleluya. Yo recuerdo un día, no hace mucho, como 1, 2 o 3 años, que fue un día en que estábamos en la casa y yo había tenido una reunión con una familia que fue atacada fuertemente. Y había tenido una reunión, varias reuniones esa semana, inclusive en la madrugada. Y el día siguiente, un fin de año, yo amanecí que no podía mover la pierna. Y ese día fue un día de mucha risa para Josué, recuerdo, y Mirieli también, porque yo no quería salir de la casa con el dolor que tenía en la pierna. Y yo lo que comencé fue a danzar y a declarar y a darle orden a la pierna. Aleluya. Cuando usted sabe que usted está siendo atacado, usted no puede ser pasivo. Cuando usted sabe que una ráfaga del infierno se ha levantado contra usted por algo que usted ha hecho, usted no puede estar pasivo. Usted no puede estar diciendo que le duele, a usted no le duele.
A usted lo están atacando. Y cuando a mí me atacan, están hiriendo mi pasividad. Aleluya. Y muchas cosas de las que pasan, nos pasan por eso. Porque nosotros somos muy pasivos. Y cada vez que nos pasa algo por la pasividad, es como si se la llevaran, es como si la hirieran, es como para que nosotros nos pongamos sobre ella. Y lo único que hice ese día fue danzar en un pie y decir, no, yo no voy a salir de aquí así, yo no voy a poder manejar así. Aleluya. Y yo sé que no es una enfermedad y que no es un dolor en la pierna, es un ataque producto de que yo ejercí la autoridad que había sido impartida sobre mí. Y entonces el enemigo está atacando para que yo me distraiga y no lo cumpla. Usted tiene autoridad no solamente para orar por otra gente, sino para tocar su propio cuerpo que está siendo afectado y darle la orden a la enfermedad. Aleluya. Aleluya. Pero no a tocarse para saber qué le duele y dónde es y dónde está el asunto. Y como para conformarse con eso y comenzar a decirle a la gente, yo tengo tal cosa, el médico dijo que yo tengo tal cosa. No es para eso. Tienes autoridad para declarar a los enfermos libre, sano, libre de todo espíritu, libre de toda enfermedad. Hay enfermedades que son producto de situaciones físicas y hay enfermedades que son producto de situaciones espirituales. No todas las enfermedades son por demonio, pero hay enfermedades que la producen demonios alojados en la vida de la gente. Y la gente necesita ser libre para que luego se vaya la enfermedad. Pero hay enfermedades que son producto del mismo cuerpo físico que por alguna razón entra en debilidad o en degeneración. Y la palabra ha sido declarada. El Señor ha impartido sobre sus hijos la autoridad para declarar sano a toda persona que esté enfermo. Él me mandó a declarar sano, no a sanar. Yo no puedo sanar, Él es que sana. Ahora yo lo declaro sano. Y Él es que lo sana, pero lo declaro sano porque esa es la impartición. Sobre ti esta es impartición. Aleluya. Aleluya. Dice que el Señor, después que habló esta palabra, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Que delegó en los discípulos lo que Él hacía, porque ya Él físicamente no iba a estar en el mundo. Aleluya. Y como Él no iba a estar en el mundo físico, delegó sobre sus hijos para que hagan el trabajo. ¿Alguien le cree a Dios hoy? Lo que yo hacía, ahora se lo dejo que lo hagan ustedes. Tengan. Y eso, ¿sabe por qué me encanta eso? Porque hay mucha gente que se aferra mucho a los ministerios y a las cosas. Y Jesús fue a la cruz, ganó y luego lo soltó a los discípulos. Tengan, háganlo. ¿Hay alguien que le cree a Dios? Toma, hazlo. Aleluya. Eso hizo el Señor. No se aferró, sino que lo entregó. Ganó la iglesia, la compró a precio de sangre. Dijo, ahora me voy y se acabó la iglesia. ¡No! Le imparto lo que tengo para que lo puedan hacer. No se aferre. No se aferre. Que Jesús no se aferró. Él impartió sobre sus discípulos. Para eso me tengo que ir. Ahora tengo que impartir a ustedes. La iglesia primitiva también. La iglesia del principio también hizo imparticiones. Por eso, segunda carta de Timoteo 1:6 establece la escritura. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabe lo que le está diciendo Pablo al pastor Timoteo? Él como apóstol y como padre espiritual estaba en autoridad de impartir sobre Timoteo. ¿Sabes quién tiene autoridad de impartir sobre ti? Aquel que es tu padre, aquel que es tu maestro, aquel que ejerce alguna influencia. Todo el mundo no tiene autoridad ni tiene derecho a impartir sobre ti. ¿Qué es lo que anda buscando? Recibirá lo que quieres y algo más. Dice que impartió y le dijo,
Tienes que avivar el don del fuego de Dios que está en ti. Porque te he hecho una impartición con mis manos. Y yo no te impartí espíritu de cobardía. Le dice. No te impartí eso. Sino el espíritu de poder. El de amor. Y el de dominio propio. Estoy deseoso que alguien quiera que le impartan amor. Nunca hay nadie deseoso de que le impartan amor. Quieren otra cosa. Pero Juan lo único que buscó en Jesús fue amor. Y Jesús le impartió amor. Lea los escritos de Juan. Juan es el único que habla de amor y amor y amor. Porque Jesús se lo impartió. Y eso fue lo que recibió. De poder, de amor y de dominio propio. No de cobardía. Sino te impartí autoridad, te impartí amor y te impartí dominio propio. ¿Qué te está impartiendo la gente a ti? ¿Te está impartiendo eso? ¿Está buscando eso? ¿Le está impartiendo eso a la gente? Y yo creo que la iglesia necesita una impartición de amor. Imparto amor sobre la casa. Aleluya. Para cuando alguien venga con hambre, con sed, le demos todo lo que necesite. Esa necesidad, esa ansiedad que anda buscando. Reciban amor. Yo quiero ver gente aquí con ansiedad, pero porque quieren que el Señor le imparta amor. Bendigo el nombre de Dios. Capaces de dar amor a la gente. Damos el abrazo del protocolo. Nos acercamos a la gente. La gente necesita ser sanado y el amor va a sanar a la gente. Aleluya. Hay gente que sueña con ser líder. Si quiere ser líder de la casa, lo primero que tiene que hacer es comenzar a dar amor. Pero nadie puede dar aquella cosa que no tiene. ¿Quién va a dar lo que no tiene? Se tiene que recibir amor para poderlo dar. Y todo será diferente. La gente que quiere ser líder no es el primero que se va. Aleluya. Aleluya. Ay, santo. El primero que se va no va a ser líder. Porque no tiene oportunidad ni siquiera para acercarse a la gente, a lo que tienen necesidad. Y si son líderes lo van a desplazar. Porque la gente necesita que se le acerquen. Aleluya. Y si quieres ser líder y no tiene amor, primero consigue el amor y después será líder. En 1 Timoteo 4:14 también hay un texto relacionado a la impartición que hace la iglesia en el principio, sobre el mismo caso. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, y no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sabes qué? Pablo habla a Timoteo acerca del mismo caso, del caso de impartición. Aquí menciona dos palabras. Primero, la palabra profética. Se le especificó a Timoteo cuáles eran los dones que el Señor había puesto en él. Y segundo, su padre espiritual le impuso las manos. Lo que Dios te decretó, recíbelo ahora. Porque los que están en autoridad son los padres de impartir en los hijos, los maestros de impartir en sus discípulos. No es todo el mundo, porque te van a impartir lo bueno que tiene en función de la palabra y sus vicios, sus descontroles, sus situaciones. Cuando te la impartan, tú no vas a ir a pecar. Porque tú no vas a ir a pecar porque alguien te impartió su condición pecaminosa, pero te la va a poner difícil, va a alterar cosas en ti que tú tienes controlada y va a ser más difícil agradar a Dios. Bendigo el nombre del Señor. Dice, no descuide lo que tú has recibido por impartición y por profecía. Y ocúpate de esas cosas. Y hoy, Iglesia El Camino
la impartición que Jesús ha hecho sobre nosotros, tenemos que ocuparnos de esas cosas. No nos conformaremos con menos de lo que Dios ha dicho de nosotros. Él ha hecho impartición de autoridad, de poder sobre nosotros, de géneros de lengua, y no daremos nuestro brazo a torcer, sino que la utilizaremos para que ocurra lo que Dios ha determinado en este tiempo. Y si Cristo ha hecho una impartición sobre la iglesia, es porque la iglesia la necesita. Aleluya. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Eso es sumamente importante, porque Timoteo, pastor, y Pablo le está escribiendo, y ya Timoteo no tenía solamente que ver con él, sino también con la gente que él tenía que alimentar. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Okay? Ten cuidado cómo manejas las Sagradas Escrituras. Hoy en día la gente quiere oír otra cosa. La gente tiene deseo de escuchar lo que le agrada. Ninguna palabra que le pueda producir quebrantamiento, arrepentimiento, cambio de mentalidades, regeneración. La gente no quiere escuchar eso. La gente quiere escuchar otra cosa. Pero la doctrina es básico en la predicación. Ten cuidado lo que tú enseñas y lo que le imparte a tus discípulos. Persiste en los dones y en la impartición que has recibido, porque haciendo esto serás salvo tú y los que te oyeren, y en ocasión se pierden ellos y también la gente que le escucha. Te bendigo el día de hoy. Declaro la gracia de Dios sobre tu vida. El Señor ha impartido autoridad, de manera que donde tú llegues, donde tú estés, las cosas tienen que estar controladas. Y en vez de tener miedo y de ser cobarde, lo que tienes que ejercer la autoridad que ha sido impartida sobre ti. A veces tenemos esa muestra de debilidad, donde sentimos como si nos atacaran espiritualmente y nos vamos debilitando, porque nos volvemos pasivos. Y cuando eres atacado, cuando eres atacada, lo que hacen es que sacan lo mejor de ti. Lo que te deja sacar la investidura que el Señor ha impartido sobre ti. Y en este tiempo la iglesia necesita ejercer esa autoridad, y que nos veamos a nosotros mismos cuando nos miremos en el espejo y nos digamos la palabra: tú tienes autoridad. El Señor ha impartido autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo espíritu, y ningún espíritu generacional puede operar en mi familia, y ninguno tiene poder sobre mis hijos. Y cuando lleguen enfermos, bien que visiten al médico, pero no me conformaré con eso. No me conformaré con eso, porque hay una palabra de autoridad, y voy a declarar el orden de Dios sobre ellos. Bendigo el nombre de Dios. Señor, te doy gracias esta hora. Bendigo tu nombre. Bendigo esta generación que levanta en esta casa, una generación violenta.